Pues hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Soy Santiago, el agregado cultural de la Embajada de México en Australia. Bienvenidos y bienvenidas todos a este webinar, el lanzamiento en Australia del libro Doctores con Alas, 12 historias de médicos migrantes. El día de hoy tenemos un panel de lujo, tenemos a 6 doctores que se conectan desde distintas partes del mundo. Estamos un poco repartidos por todos lados. Muchas gracias, doctores, por estar con nosotros. Perdón a aquellos a los que les tocó un uso horario bastante castigado. Tenemos gente que está conectada a las 2 de la mañana, entonces muchas gracias por la dedicación y el compromiso. El día de hoy tenemos a los doctores Edmundo Erazo, que él está en Holanda, en los Países Bajos, al doctor Joel Korenfeld, que se nos une desde Colombia, al doctor Joaquín Pereira, que está en Australia, al doctor Luis Rodrigo Reynoso, que está en México, aunque creo que estaba en un congreso en Turquía, si mal no recuerdo, Ilan, que está el doctor Ilan Shapiro, que está en Estados Unidos, y el doctor Reina Sotelo, que también está en Estados Unidos. Doctores con Alas es un proyecto muy interesante. Me parece, si entiendo bien, que es el segundo libro, digamos, de una serie que reunía. El primer libro estuvo dedicado a historias de doctoras migrantes y tenemos este segundo libro. Eh, Ilan Shapiro es uno de los coordinadores y quería preguntar, en calidad de coordinador, Ilan, ¿cómo surgió la idea de Doctoras con Alas y cómo se conformó este primer grupo de doctoras que son los contribuyentes de este libro? Antes que nada, extremadamente agradecido por la posibilidad de estar contigo, Santiago. Realmente este proyecto muchas veces vemos el diamante de todas las acciones que hacemos y se ve muy fácil ver, bueno, ya es doctor, ya llegó, ya viajó, ya hizo, ya creó, mira todos los artículos, inventó la vacuna contra la luz, lo que sea. Y pocas veces realmente reflexionamos en la parte de cómo llegó ese carbón a volverse diamante. Te puedo decir que yo, y mínimo a título personal, creo que estoy apenas empezando a convertir de carbón a algo medio transparentoso. Y la verdad, parte de este libro es la reflexión de dónde venimos, qué hacemos, los tropezones que tuvimos. Y tuve el gustísimo de estar con la doctora Beckman y la doctora López de León también aquí en Los Ángeles, cuando hicieron la introducción del libro en el consulado justamente aquí de Los Ángeles. Y entre conversaciones fue, ok, estamos hablando de doctoras, pero una parte importante también de gente que migró, que se puede hacer el feedback hacia la comunidad, y es justamente cómo nace la idea desde Los Ángeles de crear esta opción y esta oportunidad de ser de los doctores con alas. ¿Cómo se junta el grupo? Pues eh, todos conocemos a alguien que ha tenido el mismo sufrimiento, parte de diferentes lugares. Tenemos ejemplos en el libro de gente que fue a Etiopía, que fue a Los Ángeles, que estuvo en Colombia, que estuvo en Israel y otras partes del mundo, y también como el doctor Erazo, que también está en los Países Bajos, que han luchado, hecho y han creado esa socialización de a dónde vamos, qué estamos haciendo, y muy importante, compartir nuestras experiencias con otras personas. Este libro, aunque diga Doctores con Alas, no se limita para nada más los doctores. Cualquier persona que ha migrado, y Santiago, yo creo que al momento que lo leas vas a ver las reflexiones de todas las locuras que hemos hecho, que esto se aplica a cualquier persona que ha salido de su país para buscar algo diferente. Y ese algo diferente es muy, muy, muy diferente para cada una de las dos historias que tenemos ahí enfrente. Y por eso, la verdad, agradezco muchísimo que esté con nosotros prácticamente 5 doctores y más la doctora Beckman y la doctora López, ahí está López León, la quería buscar en el chat, si está, para que nos acompañe también en este viaje. Muchas gracias, Ilan. Efectivamente, cada historia es única y de antemano les pido perdón porque la verdad es que el día de hoy no les vamos a poder hacer justicia necesariamente a cada una de sus historias con el tiempo que tenemos. Em, y a pesar de que hay cosas, digamos, únicas, también hay factores comunes, ¿no? Y esos son de alguna manera de los que me gustaría hablar. Yo he tenido muchas conversaciones aquí con la comunidad migrante mexicana en Australia y siempre encuentras esas cosas como en común. Entonces, si les parece, hoy vamos a pasar al segundo bloque en el que les voy lanzando preguntas individuales, digamos, dirigidas a cada uno de los doctores, que tienen que ver más que con sus historias, porque, digamos, no quisiera arruinarles la experiencia o el placer de leerlo directamente en el libro. Tendrán que comprar el libro y leerlo para hacerlo. Me gustaría rescatar un poco esas experiencias como migrantes.
que no son exclusivas para doctores o personas que hayan estudiado medicina, sino aquellas cosas que hemos pasado todos los que estamos lejos o hemos salido de nuestros países. Me gustaría empezar con Edmundo. Edmundo, en uno de tus segmentos del libro tú afirmas que ser un expatriado puede ser un proceso muy, muy solitario. Creo que todos los que hemos migrado lo hemos vivido en algún momento. ¿Cómo le haces frente a esa soledad y cómo puedes facilitar esas conexiones con los locales que, a pesar de que son muy necesarias, a veces pueden estar empañadas o pueden estar dificultadas por los estereotipos y por las barreras culturales? Hola, Santiago, de nuevo, gracias por la invitación. Sí, pues creo que es un proceso complejo. Yo creo que parte es un duelo, ¿no? Vivir es un duelo el salir de México y como cualquier duelo, cada quien lleva sus etapas como lo puede hacer. Y en efecto, creo que a veces que estará empañada por ciertos prejuicios o clichés sobre qué es el migrante o depende de dónde es el mexicano, cómo se comporta el mexicano. Creo que mi respuesta desde mi experiencia personal es abrirte a la expectativa, ¿no? O sea, no tener predisposición a algo, sino simplemente vivir la experiencia. Y ahí creo que lo comento en el libro, en algún punto para mí viajar a Países Bajos y empezar a vivir aquí. En el país llueve todos los días, creo que Ámsterdam tiene al año 15 días secos, ¿no? Entonces, la analogía que yo hacía es que eventualmente vas a acabar empapado en este país y decidí aplicarlo al resto de mi vida, ¿no? Eventualmente iba a acabar empapado del idioma, de las costumbres de los holandeses y eso te permite pues sentirte menos solo y sentirte parte de algo. Y la otra es que hay mexicanos en todos lados del mundo y te los vas topando y te hace sentir ese pedacito de casa afuera. Yo creo que esas fueron mis experiencias y mis herramientas que saqué de la mochila para luchar contra la soledad que uno puede vivir como expatriado. Claro, Edmundo, si me permites una pregunta de seguimiento y sobre todo platicando sobre este tema de los estereotipos. A veces, por ejemplo, le pasa mucho a la comunidad mexicana aquí en Australia, sobre todo, que es una comunidad muy profesional y muy capacitada, pero de repente eso choca con los estereotipos que los australianos tienen, por ejemplo, ¿no? De los mexicanos. O sea, se imaginan al mexicano fiestero, ¿no? Se imaginan al mexicano del mariachi y del tequila, pero de repente al mexicano doctor, al mexicano científico, al mexicano innovador, como que eso le saca un poco de onda, ¿no? ¿Te pasó lo mismo en Países Bajos? ¿Y cómo hacer frente, digamos, a estos estereotipos? ¿Cómo derrumbarlos? Sí, creo que me pasó igual, tienen esa misma idea del mexicano fuera de lo profesional. O la clásica que a mí me pasó, no sé si les ha pasado a otros, desde el idioma, ¿no? Mucha gente cree que hablamos mexicano, que es un idioma como tal. Y en la cuestión profesional, sí, creo que al principio es un poco frustrante, que hay cierta preconcepción, pareciera que eh, no creen de primera instancia que a lo mejor la educación, el profesionalismo, cómo te conduces sea del mismo nivel. Y sí creo que queda, no sé si la palabra correcta es demostrar, simplemente es ser tolerante a la frustración de que no porque ya llegaste la gente entiende todo el proceso que vienes tú atrás y la preparación que has llegado o que buscas tener para competir en cualquier parte del mundo. Y yo lo tomo que no lo hace la gente con mala intención, simplemente no saben tu proceso y te toca, bueno, demostrar una vez más por qué estás aquí y las intenciones que tú tienes para con el país y con la gente en tu profesión, independientemente de la profesión que sea. Yo creo que eso es la respuesta. Claro. Joel, una pregunta para el doctor Joel Korenfeld. Una de tus citas, hablando, por cierto, de esta frustración que a veces enfrentamos, una de tus citas que más me quedó grabada es, chocaba con paredes invisibles todo el tiempo, ¿no? Haciendo referencia a los obstáculos que uno como migrante enfrenta y que van desde la burocracia hasta temas personales. En tu opinión, ¿cuál es la cualidad más importante que uno debe tener para hacer frente, digamos, a chocar con esas paredes invisibles? Y pudieras platicarnos a lo mejor de cómo has puesto en práctica esa cualidad, digamos, en tu experiencia personal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Santiago. Gracias por esta invitación, a Joaquín por organizar y a todos los panelistas. Joel, perdón, el Sí, está un micrófono, poco si te puedes acercar un poquito más al micrófono. ¿Me escuchan? sí, Ahí estás. mejor. Excelente. Bueno, realmente mi proceso de migración fue inicialmente de Colombia a México, después de México a Estados Unidos y después de Estados Unidos a Colombia.
Y en cada una de esas etapas siempre me topé con muchas de esos muros invisibles que yo menciono, y es, digamos que no es, no es natural, este mundo todavía tiene muchas fronteras y muchas barreras invisibles, y no está diseñado para que podamos pasar de una frontera a otra, pasar de un país a otro, atravesar esas fronteras fácilmente. Está ahí, digamos que está diseñado para que sea difícil. Eh, y bueno, la principal cualidad, creo yo, es la resiliencia y el no darse por vencido cuando uno se topa con esas paredes frecuentes, porque eh, no debe uno tomar un no como una respuesta definitiva, o eso es imposible como una respuesta definitiva, porque eh, si uno persevera, si uno busca la forma, siempre encuentra. La última, el último muro que me topé fue increíblemente regresando a Colombia, pues que tanto Colombia como México son mis países de origen con los cuales me identifico. Regresar a Colombia fue realmente una pesadilla, poder practicar mi profesión en Colombia, hacerlo de la forma como para la cual me había entrenado con mis títulos de Estados Unidos. No fue nada fácil, pero después de mucho intentarlo y buscar las formas y los modos, se logró. Entonces, yo creo que hay que ser resiliente, no darse por vencido y siempre seguir intentándolo, que hay forma de lograr los objetivos si uno se los propone. Y es lo que yo le digo frecuentemente a médicos y a otras personas que me preguntan mi experiencia, me piden consejo, y creo que lo que trato de transmitir en el libro, que hay, que hay formas de hacerlo, y que si uno lo hace pues de corazón y lo hace, se esfuerza de la mejor manera, se puede lograr con mucha resiliencia. Joel, hay un tema aquí muy interesante que acabas de tocar tú. Esta parte de un poco regresar a tu país natal después de haber vivido tanto tiempo en el extranjero y que ese proceso de adaptación, curiosamente, fue más difícil, ¿no? Que el haber salido en primer lugar. ¿Puedes abundar un poco sobre el tema? ¿Lo ves acaso por el hecho de que a lo mejor te encuentras como un extranjero en tu propia casa? Eso es... Sí, es bien interesante, es muy bueno que lo menciones, porque a veces nos cuesta valorar y que valorar digamos, pues el talento propio cuando se ha ido y que busca regresar. Esto pasa en México, pasa en Colombia. Eh, las puertas están cerradas, es muy difícil abrirlas. Digamos que en medicina, que es pues el tema de todos nosotros, eh, las, las sociedades médicas, digamos que los grupos médicos están muy cerrados, y cuando viene alguien de afuera, de pronto con ideas nuevas o con un entrenamiento distinto, es difícil volverlos a coger y abrirles las puertas. Entonces, muchas veces, pues, los gobernantes o los miembros, igual los colegas, dicen fácilmente: vuelvan, queremos que regrese el talento, queremos que repatriar, digamos, al talento que se ha fugado, digamos. Y cuando uno lo intenta, no, es muy difícil, es muy complicado, y es muy difícil volver a encajar, digamos, encontrar un lugar, pero de nuevo, el que ya lo ha hecho varias veces, y varios de nosotros lo hemos hecho más de una vez, que nos hemos movido de un lado a otro, sabemos que será difícil, pero que se puede, y mientras que uno le eche ganas, trabaje con honestidad y haga las cosas bien, pues las cosas van saliendo, pues. Y yo creo que para mí esa es la principal enseñanza, pues, que me deja mi experiencia, y que quiero transmitir en mis capítulos en el libro, es eh, siempre estos cambios, cualquier cambio de país, cualquier cambio de ambiente, es muy difícil, pero esa dificultad le da más sabor, le da más
digamos, más disfrute al éxito cuando se logra, y a cualquiera que lo quiera intentar yo lo invito a que lo haga y que se aviente, porque se puede y es muy gratificante cuando lo logras, ya sea cuando te vas o cuando vuelves, lograrlo da mucha satisfacción. Claro. Muchas gracias, Joel. Joaquín, en una parte del libro tú escribes, en mi opinión, rehusarse a aceptar un no como respuesta es el atributo más importante para triunfar en el proceso migratorio. Quiero jugar un poco al abogado del diablo aquí. Y si bien creo que todos estamos de acuerdo que la resiliencia, digamos, y este término que en inglés que es el grit, ¿no? Que es como la determinación o el empuje, ¿no? De no dejar ir, es una cualidad muy importante. ¿Crees que también lo opuesto puede ser igual de útil? Es decir, también saber cuándo soltar, cuándo dejar ir. ¿Te ha pasado, digamos, en tu experiencia como migrante, como doctor? Um, sí, o sea, creo que no es posible responder a esa pregunta de manera genérica, porque todos venimos de un lugar distinto y de experiencias distintas y la etapa de vida en la que nos encontramos. Entonces, digamos, cuando yo llegué a Australia no tenía hijos, no tenía una familia grande, etcétera. Entonces, me podía dar el lujo de que si las cosas no salían como esperaba, pues seguir intentando hasta que se dieran como quería. Lo cual creo que quizá en otras circunstancias, si hubiera sido más grande de edad o si hubiera tenido hijos o etcétera, hubiera sido mucho más difícil persistir en algunas cosas, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico, pues como no tenía dependientes y tal, era fácil moverme y tal. En cambio, alguien que sí tiene dependientes, que tiene hijos, que está en otra etapa de la vida, pues puede ser difícil o más difícil de lo que fue para mí. Más que darse por vencido, yo creo que sí, pues dependiendo de la situación particular de cada uno, yo creo que sí también es sano aprender a decir, pues hasta aquí llegué, ¿no? Por ejemplo, pasar los exámenes de homologación aquí en Australia es sumamente complicado y un porcentaje muy bajo de la gente los aprueba. Y de la gente con la que yo he trabajado, pues han habido varios extranjeros también, pues que lo intentan una, dos, tres, cuatro veces y después de haber gastado muchísimo dinero y energía y que ven que pues no pasan, se acaban regresando a sus países de origen. Y pues no lo veo yo como un fracaso, sino que pues bueno, simplemente no se dio, tenían familias, tenían hijos, sin pasar los exámenes aquí, su situación era poco clara, entonces pues creo que en esos casos tomaron una decisión adecuada. Más que, también más que rendirse, creo que en el proceso de migración, y creo que es un común denominador para todos los que estamos aquí, eh, hay muchos momentos de incertidumbre, de que intentas un trámite y no se da, o intentas tal examen y repruebas, y entonces hay muchos momentos en los que no sabes si seguir adelante, si regresarte a tu país, si buscarle por otro lado. Entonces, además de tolerar la frustración que decía Edmundo, también tolerar la incertidumbre, que es algo que menciono en el libro también, porque hay muchos momentos de incertidumbre en el proceso. Entonces, aprender a tolerarla y aprender que va a haber momentos en los que no te queda muy claro si se va a poder o por dónde moverte para que las cosas se den bien. Pero pues mantenerse ecuánime en esos momentos y dejar que las cosas se vayan moviendo y seguir con el esfuerzo. Claro. Joaquín, hay algo que tú escribiste que se me quedó muy grabado. Tú decías, digamos, sobre todo en esta etapa inicial en la que acabas de llegar, digamos, al país, estás buscando insertarte en ese mundo profesional. Tú dices, si el australiano trabajaba 2 horas, yo trabajaba 5. Si el australiano se iba a las 5, yo salía a las 7. Un poco como esta etapa en la que, bueno, uno está buscando probarse de alguna manera y que tiene que trabajar pues más duro, ¿no? Que los locales.
y que después uno va cosechando los esfuerzos. ¿Puedes platicarnos un poco más sobre esa parte en particular de tu proceso migratorio? Sí, creo que los primeros años, ni siquiera 1 o 2, creo que toma varios años, pues hay que adaptarse a cosas que en México o en el país natal hubieran sido sumamente sencillas, como resolver algo con una llamada telefónica o hacer una nota médica. En México me hubiera tomado 2 minutos, y aunque más o menos hablaba inglés cuando yo llegué aquí, pues hacer una nota en lugar de tomarme 2 minutos, quizá me tomaba 20 para checar que estuviera bien escrita y que tuviera sentido y etcétera. Y igualmente cosas tan sencillas como hacer una llamada telefónica y estar seguros de que estaba transfiriendo el mensaje de manera adecuada. Entonces cosas que eran sencillas se vuelven eh, complicadas. Y eso hace que todo tome más tiempo. Pero bueno, también esto que dices del libro, que lo menciona en alguno de los capítulos, una experiencia que tuve con otro médico extranjero que tenía mucho más tiempo que yo aquí en Australia. Me dijo, bueno, aquí con los doctores que nosotros entrenamos, si es un australiano, por lo menos sabemos que viene de la Universidad de Melbourne o de Sydney o de Queensland, o etcétera, y sabemos cuáles son los estándares. Entonces sabemos que para que alguien llegue a ser residente o residente de cierta especialidad, sabemos que tienen al menos una calidad, y se sabe cómo funcionan las universidades aquí, los exámenes que tienen que pasar. Pero lo que pasa con los extranjeros es que, bueno, se abren las puertas, pero nadie sabe exactamente qué tan bueno o qué tan malo eres hasta que no hayas pasado ya todos los exámenes. Entonces, en esa etapa, pues hay que demostrar, porque si yo digo aquí que soy de la UNAM, nadie sabe qué es la UNAM, o si digo que soy de la Anáhuac o de la Salle o lo que sea, pues nadie tiene idea. Y tu carta de presentación es lo que haces y cómo trabajas. Y entonces, pues sí, siguiendo los consejos de ese médico que te digo, pues sí, había que demostrar, porque yo sabía que nadie tenía idea de dónde venía y lo que significa ser médico en México. Y entonces, pues eso implicaba irse tarde, trabajar más fines de semana. Si yo veía que los locales aquí hacían las cosas de cierta manera, pues yo intentaba dar un paso más, porque ningún australiano tiene ningún motivo para pensar que yo iba a ser mejor que alguien local. Entonces había que hacer ese esfuerzo extra para demostrar que tenía algo bueno que ofrecerle al país. Claro, claro. Gracias, Joaquín. Ilan, a lo largo de los fragmentos tuyos en el libro, un tema recurrente es la importancia de las comunidades. Hablas, por ejemplo, desde pertenecer a los Boy Scouts hasta, digamos, ¿no?, vincularte con la comunidad hispana en Estados Unidos. Y lo veo un poco como en dos sentidos, ¿no? Es como una carretera de dos vías, es decir, lo que la comunidad te puede dar a ti en términos de hacerte, ¿no?, de darte el sentido de pertenencia, pero también una pregunta recurrente para ti es, ¿qué puedo hacer yo por la comunidad? Me acuerdo mucho de una cita tuya que era, ¿qué puedo hacer yo para darle voz a aquellas personas que no tienen esa voz? Eh, ¿Puedes platicarnos un poco sobre cómo ha sido tu proceso, digamos, de inserción en la comunidad, pero también de ayudar de alguna manera o tratar de ayudar a esas comunidades que no tienen voz en Estados Unidos? Muchas gracias, Santiago. La verdad, desde temprana tuve una dualidad tremenda en México. Por una parte, tuve la posibilidad de comenzar ahora sí, ir a los pueblos, ir a las vacunaciones. Teníamos un maestro impresionante que le fascinaba la parte de atención primaria de la salud y la prevención. Salíamos a vacunar y veía las partes de los pueblitos. Luego tuve la oportunidad de trabajar justamente la Secretaría de Salud, representando a la Secretaría de Salud ante la Organización Mundial de la Salud. Entonces me tocó ver la parte grandota de ahora sí, de ver todos estos países tratando de buscar un punto común para poder hablar de comunidad, de bienestar y bienestar para todos. Y luego me encuentro en esa parte de dónde puedo yo amplificar más la voz de ayuda. Lógicamente, soy mexicano, tenía todas las ganas de quedarme en México, pero empiezo a ver que habían
ciudades que eran mucho más grandes en cuanto a población en otras partes del mundo, que no era específicamente México, y que no habían suficientes doctores mexicanos o bilingües o mínimo culturalmente sensibles a esto en otras partes más. Y empieza toda la parte estoy hablando hace 15 años, que empiezan a empezar a la plática de determinantes sociales de la salud, empiezan a platicar un poco de la equidad, empiezan a hablar ahora, pues si hay hispanos en Estados Unidos, si están produciendo. Entonces empiezan a haber muchas cosas alrededor de mí y tengo la posibilidad de estar trabajando en Boston, en Miami y en otras partes más en Estados Unidos, y veo la oportunidad definitivamente de que lo que estaba viendo es que había mucho entretenimiento en cuanto a medios en la parte médica. ¿Qué quiere decir eso? Ya había la diversión y compra la vitamina y cómprate la nueva poción mágica por $3.99 y así, pero la comunidad estaba hambrienta de información. Y no estoy hablando de educación, porque todos estamos educados, pero en el momento que estás chambeando jornadas de 12 horas y 3 trabajos y la familia está allá, y pues el hecho de estar afuera de tu casa sin los abuelos y la protección social que te da tu comunidad, pues la verdad te empieza a desmoronar. Entonces los índices de depresión, ansiedad, alcoholismo, todo se empieza a desmoronar. Entonces es cuando digo ahí, bueno, es que hay una oportunidad tremenda y me toca vivir en el 2009 mi primera pandemia con el H1N1 en Chicago. Entonces me toca ver qué tan importante es poder comunicar y darle una voz a nuestra comunidad, decir, oigan, es que la comunidad se estaba muriendo no por el H1N1, estaba muriendo realmente porque tenían pánico de llegar a las clínicas públicas a ponerse la vacuna, porque decían que la vacuna, y yo creo que estamos escuchando eso mucho ahorita, tenía cosas raras, que nos iba a matar, que si iban a llegar a las cuestiones públicas, que los iban a deportar. Entonces, esos miedos estaban ahí. Dije, alguien tiene que levantar la mano, y de ahí viene todo este camino evolutivo donde la parte de responsabilidad social, de poder comunicar como médicos hispanos en español de una manera culturalmente sensible, hace una gran diferencia. Y la verdad, hemos hecho un gran esfuerzo en estos últimos meses para que la gente desde los campos, mucho en radio, hasta en la televisión y en medios sociales, que mínimo tengan la oportunidad de saber dónde pueden obtener información. Y al final de cuentas, cada quien tiene que hacer su propia decisión, pero mínimo con la decisión basada en evidencias y darle la voz. Y me tocó ver mucho la parte de representación de nuestra sociedad ante el gobierno, ante la parte del Obamacare. Trabajé mucho con la Casa Blanca para poder representar. Entonces se empiezan a conjuntar muchas partes de la parte de salud pública, la parte de políticas de salud pública y también la parte humana. Y eso es lo que me fascina hacer. Muchas gracias. Vamos a regresar más adelante al tema de la desinformación y de las fake news, porque me parece fundamental y porque, bueno, eso es un tema muy relevante, particularmente en el contexto de esta pandemia. Entonces, pongámoslo ahí en el tintero y ahorita regresamos a esa parte. Me gustaría pasar, digamos, a la última de las preguntas personalizadas con el doctor René Sotelo. Doctor, a través de tu texto y hay un logro que destacas que es sumamente importante. Fuiste el primero doctor extranjero en recibir certificación del Medical Board de California en más de 70 años. Y en ese sentido, ahí uno puede apreciar la importancia de los migrantes que nos preceden, ¿no? Este dicho de que uno se para en los hombros de gigantes. De alguna manera, cada migrante va generando esos logros que en el futuro pueden ayudar a otras personas. ¿Cómo ayudamos mejor, doctora, a esos migrantes que vienen después de nosotros y cómo asegurarnos que nuestros logros continúen abriendo puertas para los futuros migrantes? Bueno, yo creo que lo importante es saber que esa opción existe. ¿Okay? Hay personas, a veces no sabíamos que ni siquiera esa opción existía. Y yo creo que hay muchos médicos en Latinoamérica que tienen excelentes credenciales académicas y que podrían optar a esa alternativa, que es que los board médicos, el board médico de cada estado en Estados Unidos, tiene la facultad de cualquier investigador o médico que tenga credenciales que sean poco frecuentes en ese estado, tiene la facultad de dar este permiso, esta licencia médica para ejercer sin pasar por los tradicionales steps y todo el proceso que es complejo y es difícil
pasar por eso, sobre todo cuando ya estás más avanzado en tu carrera y te has dedicado a algo muy especializado, volver a tener que estudiar para pasar los steps. Entonces yo creo que lo interesante de mi ejemplo es que esta alternativa existe, que todo médico que tenga ya un año con ciertos años con cierta trayectoria podría aspirar a entrar al sistema americano, porque esa compuerta existe. Eso no existe y es muy importante que en Estados Unidos, yo no sabía que eso existía, y es un país que está abierto a recibir talento, y es muy importante que esa opción existe. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido a Panamá y estuvimos tratando de empezar el proceso de formación, y es prácticamente imposible tener licencia para ejercer en Panamá si tú no eres panameño. Entonces es tremendamente difícil, y así pasa en muchos países donde es prácticamente imposible por ejercer. Yo creo que Panamá es el más difícil, y a veces esos celos locales frenan la posibilidad de que vengan profesionales de alto nivel académico que van a ayudar a la formación de ese país. Y Estados Unidos es un país que está abierto a recibir talento. Entonces yo creo que básicamente es un ejemplo interesante para que la gente sepa que eso existe y que se puede entrar por esa vía. Claro. Vamos a regresar al tema de la, gracias doctor, vamos a regresar al tema de la comunicación, este tema que habíamos dejado en el tintero, sobre todo en el contexto de la pandemia, y este es el bloque, digamos, en el que se abre el foro para cualquiera de ustedes que quiera contestar la pregunta. Parece que hay algunos autores, algunos investigadores que apuntan a que estamos viviendo a lo mejor una crisis del expertise, es decir, la gente ya no confía en los expertos de la misma manera en la que confiaba antes. Eso incluye, por supuesto, a los doctores, porque estamos en este contexto en donde la desinformación, las noticias falsas se propagan muy rápidamente. Y esto es particularmente relevante en un contexto como el de la pandemia, la actual pandemia. ¿Cómo hacerle frente a eso? ¿Cómo le han hecho frente a ustedes desde la profesión médica a la desinformación? ¿Cuáles son sus mejores prácticas, sus recomendaciones? Santiago, si quieres empiezo a dar dolores de cabeza de mi lado. Adelante. Lo primero, lo más difícil es levantar la mano. Eso es lo primero. Y luego encontrar los canales para poder hacer eso. Y parte de la palabra, parte de las dificultades que tuvimos en un principio fue que la falta de información, no porque no la teníamos, porque no habíamos aprendido, sino porque no existía, por ejemplo, en la pandemia, fue que cosas estaban cambiando mucho. Muchas veces en la medicina y en la ciencia tratamos de hacer el todo o nada, tratamos de poner, nosotros somos los expertos y tenemos cierto ego relacionado contra eso. Y la realidad es que la medicina es un arte. Lo que hacemos cada una de la gente que está enfrente de ustedes es prácticamente conjuntar posibilidades, evaluar y ver la experiencia que tenemos para poder dar la mejor oportunidad de salvar a la persona o cambiar a la persona o ayudar a la persona. Y lo que tuvimos justamente en la comunidad y en el problema de salud pública es que teníamos mensajes encontrados y nunca, y había tanto ego de que muchas veces nos decíamos, bueno, es que la verdad la posibilidad puede ser que puede cambiar esto, lo que sabemos en este momento es esto, esta es la mejor recomendación para todos ustedes, en lugar de decir, pónganse la mascarilla porque si no se mueren. Entonces el mensaje es completamente diferente y la gente absorbe las diferentes cosas y las preguntas de una manera diferente. Entonces tenemos que ser abiertos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser flexibles y reconocer el momento que algo cambia, que está cambiando. Entonces tuvimos, por ejemplo, las políticas diferentes en dos diferentes presidentes, donde el manejo de información fue completamente diferente. Y no es bueno o malo ninguno de los, pero vamos a hacer la relación académica de uno y el otro. Y la verdad, yo prefiero definitivamente abrir la puerta de sinceridad, porque cuando se abre la puerta y no hay flexibilidad, es cuando justamente dejamos hoyos. Y en ese hoyo empieza la imaginación a cocinarse y empiezan los miedos. Y por abajo viene la pseudociencia. Y de ahí viene la gente que te mande la poción por $9.99 para quitarte el COVID. Y la otra persona que dice, no te pongas la vacuna porque tiene el microchip. Y empieza la espiral de locura, de que cada quien empieza a buscar realmente cómo
cómo justificar en nuestra mente la protección de nuestro alma y nuestra familia, porque al final de cuentas es lo que todos queremos. Pero si no estamos ahí como médicos, en un pasado era, o sea, ver un médico en la televisión no era algo bien visto, los científicos no salían afuera, o sea, el gran achievement de un científico era publicar en una revista científica que lo harían 10 personas, en lugar de que realmente a traducir esa información tan valiosa que llegue a la comunidad donde pueden cambiar miles de vidas. Entonces, ahorita estamos cambiando eso de que tiene que haber un puente mucho más rápido de lo que estamos produciendo científicamente y en el impacto importante que estamos viendo en la comunidad. Y definitivamente el momento, y ya lo vimos, en el momento que nos quedamos callados, los antivaxxers suben, las personas que hablan de pseudociencia suben y la gente que no tiene la más remota idea de lo que están hablando y quieren vender cosas que no tienen nada que ver con medicina, lo hacen. Excelente. Sí. Santiago, ¿le puedo hacer una disculpa que tome tu lugar por un segundo? No. ¿Le puedo hacer una pregunta a Ilan? Él es pediatra. ¿Estás diciendo entonces, Ilan, que inyectarse hidróxido de cloro en las venas no podría servir para el COVID? Estoy diciendo que en este momento, cuando empezamos con todas las cosas que teníamos, incluyendo eso, es que no habían datos de absolutamente nada. Y la gente que trataba de hacerlo era justamente, era limitado los datos que estaban habiendo. Entonces empezaron a ver eso. Estamos también teniendo lo de la citromicina. Estamos también teniendo la hidrocloroquina, que realmente en un principio teníamos muchos medicamentos que realmente pues ya los teníamos ahí. En lugar de aventarnos 10 años en producir un medicamento, necesitamos utilizar los medicamentos que teníamos ahí. Entonces, por otro lado, empiezan todas estas cosas y tejemanejes de medicamentos, de cosas. Y muy importante, la parte científica y el proceso científico que se llevó con la hidrocloroquina, que se llevó con la citromicina, que se llevó también con la ivermectina. O sea, todos estos llevaron un proceso científico para ver si funcionaban o no. Y desgraciadamente no hubo tanta diferencia. Entonces, el caso justamente de lo que estás diciendo es uno de los ejemplos importantes que tenemos, que sabemos perfectamente lo malo que puede ser, y tenemos ejemplos aquí en Estados Unidos de la gente que se murió por justamente envenenamiento, y realmente no tenemos, perdón, no tenemos muchos datos de estudios reales que hagan en volumen, no de 50 casos en Argentina o 25 casos en Perú, o sea, de números importantes que prueben realmente una diferencia completa de esto. Entonces, es justamente a donde me refiero. Gracias, Lan. ¿Algún otro de ustedes, doctores, que quisieran tocar este tema de la desinformación? ¿Nadie se anima? Sí, yo quisiera... Adelante. Yo creo que la desinformación en este tipo de temas es en buena medida responsabilidad nuestra, de los médicos. Como decía Aylan, cuando hay un vacío de información, alguien lo tiene que llenar y si no lo llenamos nosotros, y usualmente no lo llenamos porque no nos sabemos expresar adecuadamente para que la gente nos entienda, o no somos lo suficientemente, nuestra voz no es lo suficientemente fuerte y clara para que la gente la escuche, entonces aparecen otros que traen pseudociencia, que traen teorías de conspiración muy y llenan ese vacío. Entonces, tenemos que ser más fuertes y más vocales. Yo recuerdo, pues, incluso entre nosotros mismos los médicos tenemos mucha dificultad de expresarnos y convencer a los otros. Yo siempre en desacuerdo con utilizar Se nos coge un poco. de la pandemia y pues yo veo todos los días y no era lo suficientemente fuerte para expresar ese desacuerdo porque por primera vez en la historia de la medicina moderna estábamos y hoy en día practicar medicina que no es basada en la evidencia, pues erróneo, se puede dañar y una parte, la parte más importante por democrático y los estamos poniéndoles procesos que es hidroxicloroquina, citromicina,
nunca tengo ese honor que nunca le receté a ningún paciente con COVID, y yo creo que he visto más de 1000 pacientes con COVID, ningún tipo de estos medicamentos, porque hasta que no hubiera un estudio científico publicado serio demostrando su utilidad, no lo iba a hacer parte de mi armamento médico, ¿verdad? Entonces, pero tampoco, pero sí me arrepiento de no haber sido más vocal y más fuerte para hacer claro que esto era una mala práctica. Y sigue siendo una mala práctica hoy cuando utilizamos cualquier cosa que no tenga una evidencia. Entonces, creo que la invitación es a ser más claros, más que nuestros mensajes que seamos capaces de expresarnos en términos coloquiales, en términos que la gente entienda, y que sean claros y vehementes, porque muchas veces no somos capaces de hacer. Claro. Un poco la importancia del lenguaje claro, accesible, ¿no? Para la comunidad. Eso es fundamental. Tenemos al embajador de México, Eduardo Peña, como uno de los participantes el día de hoy, y él nos hace la pregunta, ¿por qué es tan complejo el proceso de revalidación de los estudios médicos? ¿Por qué no hay un proceso de estandarización a nivel mundial? ¿Es acaso un tema de proteccionismo de alguna manera para proteger el empleo local? ¿Se justifican todas estas barreras? ¿Y cómo se podría cambiar la situación? ¿Quién se anima a contestar? Yo puedo Joaquín. narrar un poco de la experiencia en Australia, pero digamos, de los participantes que estamos aquí, creo que lo único que tenemos en común es que hablamos español o venimos de algún país hispanohablante y que estudiamos medicina, que son solamente los 6 primeros años de nuestra carrera, pero de ahí pues todos hicimos especialidades distintas y lo que hacemos día a día es sumamente diferente. Digamos, lo que yo hago, psiquiatría, no me parece que no podría ser más distinto de un cirujano urólogo o un pediatra o un cirujano plástico, pero algo común es que pues la medicina sí es distinta en distintos países, y aunque hay globalización y hay ciertas cuestiones en común, pues yo creo que cualquier país decente evidentemente hace lo que puede por proteger a sus ciudadanos, y un poco regresando a lo que te había dicho antes, pues el país se tiene que asegurar que si va a llegar un médico que está educado quién sabe dónde y bajo quién sabe qué estándares, pues tienen que asegurarse que no van a poner a su población en riesgo. Entonces, pues, por ejemplo, en Estados Unidos son los pasos de los steps y son exámenes y tal, o la otra vía por la que se fue el doctor Sotelo, que es un poco diferente, pero pues evidentemente en Estados Unidos no van a dejar entrar a cualquier médico que pues potencialmente podría poner en riesgo a su población. Y en Australia es similar. También, digamos, cuando yo llegué aquí, inicialmente pude trabajar, pero bajo estricta supervisión. Entonces yo inicialmente había muchas cosas que en México hubiera podido hacer, que aquí no, y había cosas pues, que tenía que ahora sí que pedir permiso, ¿no? O que si quería firmar. Los psiquiatras en Australia tenemos mucho poder, podemos detener a gente en los hospitales en contra de su voluntad y tenemos mucho poder, pero es un poder que yo no tenía inicialmente, que solo me dieron cuando ya llevaba aquí yo varios años y que vieron, bueno, esta persona ya pasó todos los exámenes, sí está bien entrenado, ya homologó todo, entonces ya se puede. Entonces, pues, aunque mi experiencia es especialmente en Australia, pues yo creo que en la mayoría de los países es similar. Es por una parte no quitarle el trabajo a los médicos locales, que también pagaron grandes cantidades de dinero para ser educados, o que el gobierno de ese país invirtió mucho en educarlos, entonces pues obviamente no le van a querer quitar el trabajo a esa persona por dárselo a un extranjero. Entonces, pues eso por una parte, y por otra proteger a la sociedad. Hasta donde yo tengo entendido, no creo que exista ninguna otra profesión que sea en la que sea tan difícil homologar o cambiar de país. Digamos, por ejemplo, mi esposa es consultora de tecnologías de información, y para ella pues fue tan sencillo como decir, pues yo estudié esto, bueno, pues muy bien, practícalo aquí, porque
pues en realidad no iba a matar a una computadora, ¿verdad? O lo peor que podía pasar es que el programa no saliera bien, pero pues si yo le digo a alguno de mis pacientes que se meta alguno de estos medicamentos que él comentaba, o que pues por la pandemia quizá sí valga la pena inyectarse hidróxido de cloro o tomárselo como decía allá su presidente en Estados Unidos, pues eso sí pondría muy en riesgo a la población, ¿no? Entonces, bueno, creo que los que estamos aquí, me gustaría pensar, no es por pararme el cuello, pero somos buenos médicos todos los que participamos en el libro, pero bueno, sí, yo creo que todos también hemos trabajado o hemos tenido que ver con médicos que no necesariamente son tan buenos, y que yo digo, bueno, si se fueran a otro país, me daría pendiente que mataran a alguien. Yo he visto médicos que se infectaron de COVID y que muy orgullosamente hablan de cómo les pusieron hidróxido de cloro intravenoso y que lo promueven. Entonces, bueno, yo digo, a mí me daría mucho, mucho pendiente que uno de esos doctores llegara aquí a cuidar a mi familia, por ejemplo, ¿no? Claro. Ilan, tú pones en el chat, digamos, que has estado trabajando para tratar de traer médicos hispanos o mexicanos, digamos, a Estados Unidos, y que ha sido un dolor de cabeza. ¿Puedes platicarnos un poco de ese proceso? Te, digamos que, Joaquín tiene un punto. De hecho, quiero darle, si es posible, me fascina darle la palabra al doctor René Sotelo, porque había levantado la mano por allá y me está viendo ahí con ojitos de... No, adelante. No, ya está sonriendo, ahí está el doctor Sotelo. Doctor Sotelo. Te oigo. No, de su experiencia. Bueno, parte, y el doctor René y yo trabajamos en la misma área local en Los Ángeles, y la realidad de que queremos proteger como médicos el gremio es muy importante, pero la realidad en campo es completamente diferente. No hay suficientes urólogos, no hay suficientes pediatras, y menos pediatras y doctores y urólogos y cirujanos de que hablan español, o que sean culturalmente sensibles a nuestra población. Es importantísimo saber y reflejar que por más que haya diferentes poblaciones aquí, los hispanos, y sobre todo de esos hispanos, la mayoría que son mexicanos, necesitan servicios. Y el hecho de que tengan gente como el doctor Sotelo, un servidor, o sea, la gente que tenemos alrededor de nosotros que hable español, que esté atendiendo español y que entendamos la parte cultural, cambia todo, y siempre hay espacio para más. Y pongo el ejemplo ahí de justamente les comparto en el foro de protección de sistemas, que si nosotros en California, es más, en Estados Unidos, tendríamos que producir médicos hispanos para llegar a la población, se emparejarían en 500 años. 500 años. Entonces, parte de las cosas que queremos hacer es justamente, hay una ley en California que puedes traer 30 médicos mexicanos de la UNAM específicamente para poder servir a lugares rurales, es más, en Los Ángeles, pero hay tantos problemas locales que no se ha funcionado ni de la parte mexicana ni de la parte americana para traerlos, pero es una de las soluciones. Claro, doctor René. Yo creo que básicamente tenemos que insistir en formar los médicos en Latinoamérica y prepararlos si quieren hacer residencia de posgrado fuera de sus países. Tienen que entender que hay, y de hecho en Estados Unidos lo forman durante la carrera para presentar estos exámenes. Son unos exámenes que son un filtro, pero tenemos que enseñar a los médicos en Latinoamérica y fomentar a que se entrenen para estos exámenes. En Estados Unidos las puertas están abiertas, pero tienen que competir con los americanos por estos puestos para las residencias, hacer el match. Pero si nosotros los entrenamos como se entrenan aquí para pasar estos exámenes, los van a pasar y van a competir y van a entrar a las residencias de posgrado. Otra forma para entrar no es entrar a la residencia, es entrar al posgrado. Es decir, a la residencia es la primera formación, pero si quieren hacer un fellow en algo más especializado, de alguna forma también pueden entrar. Pero por supuesto es más difícil porque no hicieron la residencia médica en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país que está abierto al talento y hay formas de entrar. Y si uno está formándose como médico en diferentes países de Latinoamérica,
debe entender desde el principio cuáles son los requisitos donde uno quiere ir para empezar a formarse para eso. Lamentablemente, a veces es más difícil cuando le toca a los médicos ir a otros países en Latinoamérica, porque a veces no hay mecanismos claros de competencia y a veces los celos locales se hacen más difíciles. A ustedes les puede sonar cuando oían el cuento de lo difícil de volver a entrar a Colombia. Colombia es un país de muchísima competencia y a veces no necesariamente tú puedes ir con las mejores credenciales, pero no es tan sencillo entrar al sistema. Entonces, a veces pues los celos locales pueden dificultar incluso a alguien que tenga muchísimo talento que quiera entrar a trabajar en ese país porque evidentemente es competencia. En Estados Unidos las reglas están claras. Eso no, ahí no te pueden detener. Si tú tienes las credenciales, tú vas a entrar y te van a recibir. Gracias, gracias, doctor. Me parece muy interesante. Se vincula a una pregunta que nos hace Jimena en el foro. Y yo me atrevo un poco a decir que este tema tiene que ver más quizás con esas barreras burocráticas o culturales, más que con la capacitación o la formación de los doctores, digamos, sin ser doctor. Yo, por supuesto, sé que la capacitación o la formación médica en México es de altísima calidad, ¿no? Que hay universidades de altísima calidad. Lo es también cierto en muchos otros países de América Latina. Entonces, quizás a lo mejor lo que falta ahí, como dice el doctor Sotelo, es un poco esta visión internacional, a lo mejor un poco más en la formación. Doctor, ¿estás de acuerdo? O sea, a lo mejor dotar a estos futuros doctores de las herramientas para competir a nivel internacional, si es que quieren hacerlo. Me gustaría tocar un tema, digamos, estamos acercándonos a la recta final de esta conversación, pero me gustaría tocar el tema del futuro de la medicina, sobre todo a partir, digamos, de los cambios o de las tendencias que hemos visto a raíz de la pandemia. Un poco si pudiéramos platicar de cómo ha afectado la pandemia su trabajo como doctores, y cuáles son las tendencias que ven hacia el futuro, que también es un capítulo, digamos, del libro muy interesante, pero hacia dónde ven sus respectivas áreas con estos cambios tecnológicos y sociales. Joel, me parece que quiere tomar la palabra. Bueno, en lo personal, la pandemia, pues como yo he estado en la primera línea y he tenido que vivir de cerca, pues, de este, digamos, catástrofe que nos tocó vivir, ha sido muy pesado, ha sido muy fuerte. Aquí, pues, en Colombia tuvimos, y en Latinoamérica tuvimos un poquito de ventaja viendo lo que pasaba primero en China, después en Europa, y aún así con la mejor preparación pues ha sido muy duro. Digamos lo más difícil en lo personal es ver a la gente enferma y no poderle ayudar porque no tenemos pues los recursos y se agotan. Eso sin contar pues el cansancio y el agotamiento físico y mental y espiritual que ya más de un año de esta pandemia pues nos tienen bastante acabados, sobre todo los que somos de primera línea, pues estamos afrontando el problema directamente. Y a futuro yo creo que la pandemia de forma muy paradójica abrió muchas posibilidades. Por ejemplo, estas nuevas vacunas para coronavirus que utilizan una tecnología completamente novedosa que nunca se había utilizado, el RNA mensajero. Realmente la experiencia era muy poca y nos abren pues, un mundo completo de terapéutica, de tratamientos para N.000 enfermedades. O sea, lo que viene a futuro gracias a la pandemia y a que se abrió esa caja de Pandora de un tratamiento nuevo con estas vacunas y que vienen muchos tratamientos para muchas enfermedades utilizando RNA mensajero, pues es el futuro. Ya digamos que nos adelantó quizás 5 o 10 años de forma muy rápida, condensada en un año,
y vamos a ver las repercusiones muy, muy rápido en muchas enfermedades para las cuales no teníamos tratamiento, los tratamientos eran imperfectos. Entonces, digamos, nos va a dejar muchas enseñanzas, eso lo sabemos todos, mucha experiencia en muchos campos, pero además va a avanzar la ciencia a pasos más rápidos que lo que ya venía, ¿no? Que esto es exponencial, cada vez los avances son más y más rápidos, y eso es positivo, pues, para poder ayudar a la gente y a los enfermos de muchas patologías que no tenemos tratamiento. Claro, claro. Joaquín. Que nos queda ya algunos segundos o 1 o 2 minutos, pero rápidamente creo que, y me imagino que también en eso concordamos todos, pero por lo menos aquí en Australia y en lo que yo me dedico, salud mental, uno de los grandes cambios fue que de la noche a la mañana pasé de ver a todos mis pacientes cara a cara en mi consultorio a hacer muchísima telemedicina o telehealth, verlos a través de medios similares a este. Incluso pues desde sus casas o incluso a veces venían a la clínica, pero el paciente en un consultorio, yo en otro y conectados a través de una computadora para no vernos. Las unidades de terapia intensiva llenas de tablets o de iPads, en donde el médico también estaba en el hospital, pero sin estar en contacto directamente con el paciente. Y aunque afortunadamente en Australia la pandemia se ha manejado de manera ejemplar y los números son sumamente buenos en comparación con los de otros países, pues yo creo que esto de la telemedicina llegó para quedarse tanto en Australia como muy probablemente en muchos países. Y aunque aquí, por ejemplo, los números son muy buenos y muy alentadores, seguimos haciendo bastante telemedicina, sigo viendo a muchos de mis pacientes a través de videollamadas, etcétera, que siempre habíamos tenido el recurso, pero nadie estaba acostumbrado a usarlo y ahora lo usamos y eso hace que gente que no hubiera tenido acceso a ver, por ejemplo, un especialista ahora ya pueda. Gente que está, por ejemplo, en las áreas remotas de Australia, pues ya puede ver a un psiquiatra o a cualquier otro especialista, ¿no? Entonces creo que eso también va a cambiar. Yo creo que esto de la telemedicina llegó para quedarse. Claro. Bueno, no sé si alguien más, Ilan. Perdón, tu micrófono está cerrado, Ilan. Ya está funcionando. La verdad, a mí me fascinó porque la última vez que hice pediatría y fui a ver a mi paciente y tocarlo o mínimo estar en su casa fue hace 20 años, cuando estaba en México y era estudiante. Y era justamente mi vecino y que me pidió que tenía se la pasó las copas un día antes y quería que alguien le checara la panza. Entonces, fue la última vez que realmente fui a ver a un paciente en su casa. Hoy en día, por primera vez, después de estar tanto en Estados Unidos, que la medicina es muy diferente, aunque trabajo en un ambiente muy hispano, la medicina es muy, muy espaciada. Entonces, parte de las cosas que me fascinó es ver a la abuelita en la parte de atrás, mis pacientes que tienen problemas neurológicos, que no tenían que tener miedo de que si la enfermera le ibas a picar o no, que realmente podían ver cómo están comportando los niños con el hermanito. Vi otras cosas y la verdad disfruto mucho, 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 mucho la parte de telemedicina. Y la otra parte es teníamos un plan increíble para crear telemedicina para la comunidad mexicana aquí y era pues en el 2023 y estábamos increíble, teníamos todo un plan y tuvimos que crear absolutamente todo en 15 días. Y lo cual agradezco muchísimo porque ahora estamos utilizando básculas digitales para poder hacer manejo de peso a larga distancia, que la obesidad es un problema con todos los chamacos que tenemos por acá y las chamacas. Estamos haciendo muchas partes de medicamentos, presión arterial remota, cosas que no se habían podido hacer hasta el 2023, que ya es una realidad y son de las cosas que la verdad me agradezco mucho de la pandemia. Claro. Y si nos permiten, doctores, cerramos, digamos, con un comentario que pone el embajador en el chat. A pesar de la pandemia, en el mundo se gastaron $2 trillones en 2020 en armas. Entonces, eso nos hace repensar un poco cuáles son nuestras prioridades. Esperemos que a raíz de, digamos, este contexto, de esta coyuntura, podamos reevaluar y repensar un poco, ¿no? Hacia dónde vamos. Doctores, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, pero quisiera agradecerles de nuevo a todos y a todos ustedes y a todos y todas las participantes en este webinar.
por habernos acompañado el día de hoy. El evento estará disponible en nuestro canal de YouTube posteriormente en BAMEX Australia. Agradeciéndoles a todos de nuevo la participación. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos al habla. Gracias a todos. Compren el libro, efectivamente. Doctores con alas. No se vio Gracias bien. por la pero invitación nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. No se olviden que todas las ganancias se les va a dar a un grupo que se llama Cadena. Es un grupo de rescatistas mexicanos de la Ciudad de México que están ayudando a toda la gente internacionalmente en momentos de desastres. Entonces, no crean que vamos a tener camisas y así que vamos a venderlas y vamos a tener nuestro nuevo yate o ir a Australia a visitarlos. No, todo absolutamente lo que estamos haciendo nosotros se va a ir justamente a recaudación de fondos para este grupo. Entonces, muchas gracias, embajador, por la oportunidad. Santiago, muchísimas gracias. Joaquín, por haber hecho esto, hecho realidad. El libro está disponible en Amazon, ¿no? Me parece. De manera Gracias a todos. En la mayoría de las librerías electrónicas. Sí, exacto. La mayoría de las librerías electrónicas. Gracias a todos y a todas. Que tengan buenas tardes, noches.